Hola, queridísimos amigos. Solo visité una perrera una vez en mi vida y salí llorando, igual que cuando vi a unos mendigos durmiendo debajo de un puente en invierno. ¿Hasta cuándo? Artículo de opinión. Liberación animal. Es liberación humana. Derechos de los animales. Los animales no son cosas. Barbaridades de Occidente. Crueldad hacia los seres vivos. Son seres que perciben y sienten. Francisco de Asís los llamó hermanos. El derecho animal se enseña en la universidad. Comenzamos. La cultura de un país se mide por la forma amable en que trata a sus animales, y en España sobra crueldad y falta compasión. Nuestras mascotas son maestros del amor incondicional que falta en los seres humanos. Son más generosos y menos egoístas que nosotros. Son seres sintientes con alma y emociones que sufren igual que nosotros y que tienen derecho a comer todos los días igual que nosotros. Los niños perciben esta verdad directamente sin necesidad de convencerlos. La crueldad hacia los animales constituye un aviso sobre la posible existencia de otras formas de violencia y es uno de los signos de la psicopatía. Entre las características más comunes se encuentran el complejo de inferioridad. La crueldad animal es una de las conductas antisociales relacionadas con trastornos conductuales durante la infancia. Las víctimas de violencia familiar son más propensas a experimentar o presenciar actos de maltrato animal. Los gatos y los perros aman a los seres humanos, que los tratan con cariño, y huyen de los que los desprecian porque fueron maltratados. Un felino doméstico es un ser mágico de alta conciencia que protege de los roedores a los seres humanos y también da protección espiritual con generosidad. A nadie le hace daño que pueda comer todos los días un gatito callejero protegido por la ley, a menos que tenga que pagar la comida o que le moleste verlo porque sea una persona oscura y malvada. ¿Hasta cuándo vamos a convivir con seres antihumanos? Les falta mucho por aprender, y lo que no se aprende por las buenas, la vida te lo enseña por las malas. Tradiciones. En Tailandia, los monjes budistas creen que los gatos son seres iluminados, por lo que los consideran sagrados igual que en el antiguo Egipto. El antiguo Egipto no hubiera podido sobrevivir sin los gatos que protegían los graneros de los roedores. Los musulmanes respetan a los gatos porque el profeta Mahoma amaba a los gatos y daba sus sermones con su gata favorita abrazada al pecho. Cuenta una leyenda que Jesús también tuvo gatos y los amaba muchos. San Francisco de Asís llamó hermanos a los animales en lugar de llamarlos bestias, porque son criaturas divinas. Entre comillas, alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas a las que da sustento. Las sociedades hindúes y budistas desde el siglo III a.C. proclamaron un vegetarianismo amplio refiriéndose al principio de Ahimsa, el principio de no violencia. Por la equivalencia moral de animales y seres humanos, unos reyes construyeron hospitales para animales enfermos. Matar a una vaca fue un delito tan serio como matar a un hombre de casta alta. Matar a un perro tan serio como matar a un intocable. Pablo de Tarso señaló que la carne animal no es un alimento esencial para el ser humano, ya que como relata en 1 Corintios 8:13, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca probaré carne a fin de evitar su caída. Anterior a esta frase, en Corintios 8:8, Pablo dice que ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más, dando a entender que no es necesario comer carne de animal. También lo repite en Romanos 14:21.
Leyes. Las primeras leyes conocidas fueron pasadas en Irlanda el año 1635, prohibiendo esquilar lana de ganado ovino y atar arados a las colas de los caballos, basándose en la crueldad usada frente al animal. El enfoque de Schopenhauer y la preferencia de una filosofía asiática hacia la tradición cristiana han caracterizado el movimiento de derechos de animales y la legislatura sobre protección de intereses animales en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Perdón que no estoy de acuerdo con la frase que he escrito. No se trata de preferir una filosofía asiática hacia la tradición cristiana, puesto que la tradición cristiana está llena de ejemplos de compasión hacia los animales. Según Arthur Schopenhauer, en 1859, la supuesta, esto va entre comillas, la supuesta ausencia de derechos de animales, la zoantropía de nuestra actuación hacia ellos, no tiene relevancia moral o, como se dice en el lenguaje ético, no hay deber frente a la criatura, y es una de las barbaridades de Occidente cuyo origen está en el judaísmo. Sí, una cosa que a mí no me gusta del judaísmo es el sacrificar animales. Algunos autores abogan una analogía del tratamiento que se da a los animales con el holocausto judío, como el caso de PETA muestra en la publicación El holocausto en tu plato, imágenes de judíos en campos de concentración comparados con animales maltratados. La presidenta dice lo siguiente: en los campos de concentración 6 millones de judíos fueron aniquilados, pero 6.000 millones de gallinas morirán este año en mataderos. Personas por el Trato Ético de los Animales es una organización por los derechos de todos los seres vivos. Con base en Estados Unidos y con 3 millones de miembros y partidarios, PETA es el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo. El Partido Animalista con el Medio Ambiente, PACMA, es un partido político español fundado en 2003 que lucha por los derechos de los animales, el medio ambiente y la justicia social. Derechos. Se conoce como derechos de la naturaleza o derechos de la tierra a una teoría jurídica y jurisprudencial que describe los derechos inherentes como asociados con los ecosistemas y las especies, parecido al concepto de derechos humanos fundamentales. Actualmente, el derecho de los animales se enseña en 100 facultades de derecho estadounidenses, incluyendo Harvard, Stanford, UCLA, Northwestern, University of Michigan y Duke. Cada vez más asociaciones de la abogacía estatales y locales tienen comités del derecho animal. Los derechos de los animales son las ideas postuladas por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del movimiento de liberación animal que sostiene que la naturaleza animal, independientemente de la especie, debe ser un sujeto de derecho en los ordenamientos jurídicos, donde hasta ahora esta categoría solo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano, aunque históricamente también se ha privado y se priva de derechos a diversos grupos de seres humanos. Los humanos siempre han reconocido a ciertos animales una consideración especial que varía mucho según el entorno cultural o el lugar, desde la utilización de los animales al servicio del ser humano, pasando por el bienestar animal, hasta el trato ético de considerar que los animales merecen derechos tradicionalmente reconocidos a los humanos. Se postula que los animales nacen iguales ante la vida y tienen derechos que se deben respetar, siendo uno de los más relevantes el derecho a la libertad y al no sometimiento a vejaciones o sufrimientos atribuibles a conductas discriminatorias y arbitrarias por parte del ser humano. Movimiento.
El movimiento de liberación animal, también conocido como Movimiento Abolicionista de Liberación Animal y Especies del Mundo, o simplemente con el nombre de Movimiento Animalista, es aquel movimiento de activistas académicos, artistas, campañas y grupos organizados que se oponen al uso de animales para investigación, alimento, entretenimiento, cuero, lana, peletería y seda. El objetivo general del movimiento es erradicar el especismo que consideran antropocéntrico, es decir, en la discriminación negativa de los animales no humanos generada por el hecho de pertenecer a especies diferentes a la humana. La bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. El biocentrismo es un término aparecido en los años 1970 para designar a una teoría moral que afirmaba que todo ser vivo merece respeto moral. Asociado en sus orígenes con la ecología profunda, el biocentrismo pretende reivindicar el valor primordial de la vida. Propone que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresarse con autonomía, y merecen el mismo respeto al tener el mismo valor. Aboga que la actividad humana cause el menor impacto posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. El biocentrismo explica que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia. Funda su ideario en los conceptos de interacción, la coevolución, la complejidad de las relaciones entre especies, la no discriminación, el trato con los animales, la cultura de lo vivo, la interactividad de los sexos, la democracia participativa, la agricultura ecológica y el uso de energías renovables. Noticias del reseteo. El pantano está casi seco, lo que queda es el fango. Powell le dice al Congreso que las tasas serán más altas de lo previsto. El mercado de valores patinó el martes. El Dow Jones cae 575 puntos. El oro termina fuertemente a la baja. Los cajeros automáticos de Wells Fargo han estado desapareciendo en California. Stephen Van Meter opina que una crisis monetaria internacional amenaza con el colapso económico de varios países. Los bancos centrales sufren pérdidas asombrosas y aumentan las tasas. Lo que suceda a continuación conmocionará al mundo. En su último discurso, Trump envió códigos misteriosos para la coalición. Entre bambalinas, las Fuerzas Armadas están divididas. Los generales darán el mayor salto de su vida para garantizar la Constitución. Los sombreros blancos se están preparando para exponer archivos ocultos. Antes del verano, Musk expondrá una gran ola de información escandalosa. Si alguien dice que no existen las armas espaciales, pregunte sobre las 16.000 patentes que existen de satélites y armas espaciales. La seguridad nacional prohíbe hablar de ello. Juan Osabi cree que acaba de fallecer George Soros, según sus fuentes. Despojado de su licencia un centro de estudios vinculado a Soros en la India. A millones de personas en China se les prohíbe viajar en avión o en tren porque su calificación crediticia social es demasiado baja. Argentina va a fabricar y vender cazas chinos para ser vendidos en Iberoamérica. Curioso. El genoma de los perros salvajes de Chernóbil adquirió una estructura única. Nueva enfermedad causada por plásticos que afecta a las aves marinas. Fue bautizada como plasticosis. Tractos digestivos afectados por la ingestión de desechos, aumentando el riesgo de infección y pérdida de la habilidad para alimentarse. Egipto. Un misterioso jarrón de cristal rojo, cuando estaba lleno de agua, pesaba lo mismo que cuando estaba vacío.
Científicos revelan corredor oculto en la Gran Pirámide de Giza. Se descubrió un corredor oculto de 9 metros de largo cerca de la entrada principal de la Gran Pirámide de Giza. Esto podría conducir a nuevos hallazgos. Según David Wilcock, la línea de tiempo de la pirámide incluye flechas precisas con marca de tiempo para la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el 11S, el colapso económico de 2008 y otros. El simbolismo del nuevo corredor puede ser enorme. India. Un texto indio relata en detalle cómo se utilizaron aviones para lanzar un arma que devastó 3 ciudades. El registro es parecido a la explosión de una bomba atómica. Rectifico, más que la palabra aviones, aeronaves, vimanas. Según Jim Stone, la destrucción de la civilización occidental comenzó después de la producción y el uso de armas nucleares. Cree que hay una zona habitada en Saturno y no quieren que los visitemos con armas nucleares. ¿Han regresado los dioses antiguos?, pregunta Naomi Wolf. Según Elena Danán, Enki ha regresado con nuestra plantilla de ADN original para reactivarla y repararla. La antigua raza constructora se manifiesta de nuevo. Estructuras artificiales sobre la superficie lunar. Autor e investigador especializado en artefactos antiguos en la Luna y Marte, Mike Bara presenta un vídeo fascinante, sobre las muchas estructuras artificiales esparcidas por la superficie lunar que la NASA trató de ocultar a la vista del público. ¿Alguien ocupó una vez nuestra Luna y aún puede estar allí viviendo debajo de la superficie? Los famosos selenitas. La segunda venida de los Nefilim, según Thomas Horn. Registros antiguos de la historia de todas las grandes civilizaciones hablaban de seres que descendían del cielo y usaban ADN humano y animal para crear descendencia gigante. Encuentro con arcas espaciales y sus guardianes en los volcanes Monte Fuji y Mauna Kea, según el doctor Michael Sala. La Antártida, según Juan O'Sabin. Un proceso de ruptura comenzó a principios de 1800 con industriales de Alemania yendo a Argentina y comenzando su desarrollo de otras ciencias que condujeron a vehículos voladores y viajes a la Antártida. Debajo del hielo de 2 millas de espesor hay un área de 1,5 veces el tamaño de América del Norte. Debajo del hielo tiene ríos que fluyen y grandes lagos porque se calienta térmicamente, con géiseres subterráneos. Los nazis enviaron a 42.000 mujeres a la Antártida para apoyar al ejército alemán allí en 1942. No hay constancia de que hayan regresado. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.